Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más del podcast Finanzas Imperfectas, un podcast de finanzas para todas, donde hablamos de mujeres, sobre todo, inversiones, planificación financiera, em, noticias interesantes, hechos interesantes, mujeres líderes y sobre todo cosas que a mí me llaman la atención y me encantaría transmitirlas a ustedes. Espero que no me estén escuchando, pero si lo están haciendo, que algo les toque o les llegue al corazón. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es de la ganadora del Nobel del año pasado de Economía, Nobel de Economía del año pasado, del 2023. Su nombre es Claudia Godin. Ella es una economista que toda su carrera básicamente la dedicó a estudiar la brecha salarial que existe en las mujeres y el año pasado ganó el Nobel con un estudio respecto a eso, tiene libros que escribió, es una pionera, fue la primera titular, si no me equivoco, en la Universidad de Harvard, la primera titular mujer, así que es una pionera en un montón de cosas y lo que me encantó fue que ella sacó a flote algo que lo sabemos, pensamos que ha mejorado, pero en realidad no ha mejorado del todo, que es la brecha salarial entre mujeres y hombres y mediante el estudio, el paper que hizo, que ganó el Nobel, por supuesto, o sea, un estudio muy, muy interesante, ella identificó las causas por las que sucede esto. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esto y vamos a hacer un vínculo con las inversiones para ver cómo, si bien existen ciertas barreras que tenemos las mujeres respecto a la brecha salarial y un montón de cosas, pero cómo podemos utilizar estas barreras de forma positiva para mejorar y sobrepasar las barreras. Bien, entonces vamos a ir con eso. Bueno, como les había mencionado, en octubre del 2023 ganó el Nobel Claudia Godin. Eh, este fue un estudio donde ella lo hizo durante 200 años, o sea, agarró la información de Estados Unidos durante 200 años y él empezó a analizar. Una frase muy interesante que dijo fue que siempre quise ser la investigadora, como la detective, y ahora lo logré, ya que en toda la data que, imagínense, 200 años de información, o sea, pasó por muchas etapas, ella empezó a intentar encontrar las pistas, intentar ver por dónde iba, ¿no? Me encantó eso. Y las causas profundas se resumen cuando básicamente en dos cosas. Una de ellas es que las mujeres en general, hace 200 años y ahora, por una u otra razón, tienen menos probabilidades de participar e insertarse en el mercado laboral. Bien. Y la segunda es que cuando logran insertarse en el mercado laboral, sus ingresos son significativamente menores comparado con los hombres, que son con los que tenemos para compararnos, por eso hacemos estudios, ¿no? Y los principales hallazgos de Golding, entre estos como la menor probabilidad de la inserción laboral, es que se ha avanzado en derechos, o sea, derechos y oportunidades, eso sin duda, pero estas mejoras en derechos y oportunidades que tenemos las mujeres ahora, 2024, cuando estoy grabando este podcast, no se han traducido del todo en una equidad real en el mercado laboral. Esa es básicamente la conclusión de su estudio y es por eso que fue tan importante. Y para ponerle esqueleto a esto y no es como que decimos bla bla si las mujeres ganan menos, hay datos que lo corroboran y uno de ellos es datos del Banco Mundial que solo alrededor del 53% de las mujeres del mundo participan en actividades remuneradas, en comparación con el 80% de los hombres. O sea, muchas menos mujeres trabajan en un lugar, trabajo, emprendimiento, lo que sea, que te pagan. Solo lo hace el 50%. Y el 80% de los hombres lo hace. Van a un lugar, trabajan y ganan una remuneración por eso. Y más allá de que hay menos mujeres que trabajan con una remuneración, existe en el mundo, en promedio, que existe una diferencia salarial en una mujer y un hombre que tenga el mismo puesto. La mujer gana 20% menos en promedio. Cuando hablo de promedios, esto es algo como un término para referirse a las grandes masas o las grandes poblaciones, quiere decir que si vos te comparas con tu compañero que trabaja igual que vos y ganan lo mismo, perfecto. Pero en promedio, o sea, si analizamos muchas situaciones, muchos casos, las mujeres van a ganar 20% menos en el mundo. Y si vamos así y hacemos la lupa, hacemos un doble clic, América Latina y el Caribe, esto no es muy distinto. Existe un poco menos de brecha, pero todavía es significativa,
Y el BID tiene un observatorio laboral muy lindo y aparte el BID a mí me encanta porque impulsa mucho la inclusión financiera, ya sea para mujeres como también en general, lo cual es muy, muy bueno. Y según este observatorio laboral, dice que el 55% de las mujeres participan en el mercado laboral, estamos hablando ahora de Latinoamérica, frente al 75% de los hombres. O sea, que 55% de mujeres tiene una remuneración por algún trabajo que hace versus el 75% de los hombres. Y la brecha salarial entre estas dos personas, o sea, dos personas que tienen el mismo puesto, el 15%, existe una brecha del 15%. ¿Qué quiere decir? Que los hombres ganan 15% más que las mujeres, ¿no? Y ahora vamos a ver, ya que les mostré las estadísticas, los datos de por qué, según Claudia Godin, según los datos, existe esta brecha salarial. Ahora vamos a ver por qué es que existe esta brecha salarial. Y uno de ellos, como bien sabemos, es como tal vez intuitivamente lo pensamos, es la maternidad, ¿no? Y esto fue uno de los hallazgos más significativos de Golding, que incluso le puso un nombre, que es la brecha de género parental, que refleja cómo los ingresos de las mujeres tienden a disminuir después de tener hijos. Esa es la gráfica que les mostré, que se las voy a mostrar si lo están viendo por video, que cuando las mujeres, el momento que empiezan a tener hijos, los hombres aumentan sus ingresos y las mujeres tienden a mantenerlo constante o, en la mayoría de los casos, en promedio, a disminuirlo. Esta penalización por maternidad se explica porque las mujeres suelen asumir la mayor parte de las responsabilidades de cuidado y crianza, lo que las aleja de trabajos menos remunerados que requieren mayor disponibilidad horaria. Es decir, que, por ejemplo, cuando una mujer tiene un bebé, en general, estoy hablando, ¿qué hace? O se dedica, por ejemplo, en Estados Unidos pasa que el cuidado de los niños no es remunerado por parte de las empresas, por lo cual, si vos tenés un hijo y querés seguir trabajando, tenés que mandarla a un childcare, que es carísimo, suele rondar los $2,000 al mes. Si tenés dos o tres, imagínense, o sea, es un presupuesto gigante. Entonces, por lo tanto, ¿qué decide hacer esa mamá? Esa mamá decide dejar de trabajar para cuidar a sus hijos y por lo tanto tiene una brecha de años que deja de trabajar, deja de estar activamente en el mercado laboral. ¿Qué implica eso? Implica que por ahí va a buscar un trabajo part-time, va a trabajar menos, que por ahí va a buscar o va a dejar de trabajar y va a intentar reinsertarse, si es que lo hace, no sé, en 5 años, en 6, en 3, por lo cual por ahí va a tener una barrera y va a tener que buscar por ahí otro trabajo o un trabajo menos remunerado. Bueno, cada situación es distinta. En América Latina, en general, no en todos los países, por ejemplo, acá en Argentina sí existe el cuidado público de bebés chiquitos, ¿no? Por lo cual muchas madres pueden estar un tiempo con sus bebés, tienen el maternity leave, que le dicen en inglés, que ahora no me sale la palabra en español, y que son 6 meses usualmente, y después casi siempre son 3 meses antes, 3 meses después, o a veces las mujeres prefieren correrlo un poquito y tomar 6 meses, entonces ponerle las mejores de las situaciones, a los 6 meses vuelven a trabajar, dejando en muchos casos de amamantar y un montón de cosas que implican. Bien, entonces como que las políticas públicas en general ayudan en América Latina, pero eso pasa en situaciones mucho menores a las que la mujer deja de trabajar. En general, la mujer deja de trabajar o para y se dedica a los niños. Y más allá, por ahí vuelve a trabajar, pero ¿qué implica? Tiene más cuidados, o sea, su responsabilidad está mucho más cargada de los cuidados de los chicos. Tiene que ir a trabajar, tiene que organizar la casa y aparte tiene que volver y cuidar al bebé, hacer dormir al bebé, o sea, entonces eso implica que en promedio, en general, las mujeres tendemos a por ahí a ganar menos, a buscar menos trabajos, a tener menos horarios disponibles para crecer profesionalmente. Por lo tanto, implica menos salarios. Eso fue uno de los hallazgos que tuvo Golding, si bien, como les digo, es algo que lo sabíamos, pero ella lo puso en datos y lo puso algo como cuantitativo. Miren, acá está, y esto está pasando ahora. O sea, no es que pasaba en el siglo pasado o en los 90, es algo tangible que pasa ahora, ¿no? Y algo muy interesante que ella encontró, vieron como analizó 200 años, fue que
Esto pasaba antes, ahora pasa menos, antes pasaba mucho más. En mujer, 50 se dedicaba a cuidar a los niños, o sea, no había chance de que vaya a trabajar, o como era hace mucho tiempo, ¿no? Y algo que cambió mucho fue la píldora anticonceptiva, que se introdujo en el 1970, y esto para las mujeres fue como una revolución laboral, porque prácticamente les permitió planificar, planificar cuándo iban a tener hijos. Por lo tanto, podían decir, ok, yo estudio, soy profesional, trabajo un tiempo y decido tener hijos. Y como sabrán, igual es algo muy cultural, me parece, pero por ejemplo, aquí en Argentina, y entiendo que en Europa también, las mujeres cada vez retrasan más la maternidad. Eso es algo totalmente subjetivo, no sé si está bien, si está mal, pero me parece que se dan más oportunidades para recorrer el mundo, para ser profesionales, para viajar, para ganar experiencia y deciden retrasar la maternidad para que cuando consideren que están listas lo hagan, ¿no? Y esto también influyó en la tecnología, porque ahora hay el congelar óvulos y un montón de cosas que influyen a esto. Así que existen cada vez más herramientas para la planificación familiar, lo cual hace que las mujeres puedan estar como más constantes, tener más oportunidades para estar en cargos de alto liderazgo o poder planificar su vida laboral en general. Y ahora, si vamos, esta parte no estaba en el estudio de Golding, pero me pareció muy interesante tocarlo y acá es cuando empieza a hacer la correlación con las inversiones. Según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres en promedio vivimos 5 años más que los hombres. O sea, tenemos, y ahora hago el vínculo con las inversiones. Digamos yo, Nashira, quiero planificar para cuando tenga 70 años. Tengo un salario, tengo hijos, y estoy consciente de que igual en mi familia son muy longevos, que por ahí voy a vivir hasta mis 90 años, porque también está mucho, hay que tomar en cuenta la esperanza de vida en general de, no sé, cada país. Cada país tiene una esperanza de vida de mujeres y de hombres, pero también hay que tomar en cuenta la genética de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en mi familia son muy longevos, abuelos, todavía tengo mis bisabuelos y por lo tanto considero que yo voy a vivir más si es que, no sé, viste, la vida puede pasar, pero considero, yo planifico hasta mis 90, 95, ¿bien? Entonces, vivimos más en general, por lo tanto, tenemos un periodo más largo que los hombres, en promedio, no te digo que no haya un hombre que llegue a los 95 años, no, estoy hablando en promedio siempre, que es como se analizan las estadísticas para tomar decisiones así como a grandes rasgos. En promedio las mujeres vivimos más, por lo menos tenemos un periodo de muchos más años que tenemos que pensar de qué vamos a vivir, ¿no? Y todas las personas, por suerte, ahora cada vez se va alargando más, que pueden hacer actividades y demás, ahora son 70, 75, o sea, hasta los 80 por ahí sos un pibe todavía y puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Que antes a 80 eras un ancianito o a los 70 un ancianito abuelito que no podía hacer nada. Entonces, cuando ahora toda esta etapa se está modernizando más, hay abuelos que participan más de actividades, viajan, todo lo social. Por lo tanto, si uno quiere conservar esa calidad de vida cuando uno sea grande, tiene que empezar a planificarlo ahora. Más aún las mujeres que vivimos más. Entonces, estas brechas salariales, que las mujeres ganan menos, por lo tanto tenemos como que un poco, o sea, en promedio, menos para invertir. Las mujeres somos más empáticas con nuestros seres queridos. Por ahí sí, nuestros hijos o madre, padre, hermanos, o se necesitan ayuda, estamos ahí para brindársela, ¿no? No lo pensamos. Entonces hace que dejemos de invertir en nosotras mismas a largo plazo. Ese es el punto de todo este episodio del podcast. ¿Por qué debemos invertir en nosotras mismas a largo plazo a pesar de que tenemos un montón de estas barreras, ¿no? Que estadísticamente sabemos que las mujeres invierten menos. Entonces, sabemos todo esto, somos conscientes de eso, ¿y cómo hacemos para mejorar, para no ser parte de la estadística, para sobrepasar esas barreras, ¿no? Y obviamente el paso uno es la educación financiera, que es lo que yo quiero repartir en el mundo, ¿no? Que las mujeres sepan que pueden planificar a pesar de que tenemos todas esas cosas que nos hacen distintas y nos hacen únicas. Y acá les traigo un dato de color que es sobre las inversiones, que era el link que quería hacer, que Fidelity es una empresa de inversiones, un broker en Estados Unidos,
que tiene un montón de cuentas abiertas, hizo un estudio sobre 8 millones de cuentas de inversión y reveló que las mujeres generan mayores retornos, o sea, las ganancias, que los hombres, o sea, en un 0.4%. Ya sea porque somos en general más conservadoras y no vamos a invertir por ahí en cosas muy arriesgadas, o ya sea porque tenemos como más control, más perfeccionistas, o sea, hay un montón de factores que influyen en eso, pero en general somos mejores inversoras. O sea, ese es el punto, ¿no? Que si nosotros sobrepasamos esas barreras, planificamos, nos educamos y aunque sea un chiquitín, invertimos en nosotras mismas, en nuestra familia a largo plazo, podemos tener retornos incluso mejores comparado con los hombres. Así que ese es un punto interesante. Y ahora les quiero contar de qué pueden hacer las mujeres para mejorar su futuro financiero, que es el objetivo de este podcast. Yo ya les he hablado del Nobel de Claudia Godin, donde ella puso en juego y en datos y con un paper que ganó un Nobel, que la brecha salarial todavía existe, distinta, pero existe, que todavía falta un montón por causas biológicas, que son barreras, que podemos pasarlas. Les conté sobre las inversiones, que las mujeres, según estudios, tenemos mejores retornos que los hombres, porque también somos menos impulsivas, era otra de las razones. Y ahora les quiero dar algunos, no sé si son consejos, tips o algo, en realidad es algo que yo, para hacer cada podcast, yo hago un montón de research, leo un montón de cosas y voy sacando como cosas que me parecen interesantes. Y estas son algunas cosas que yo se las recomiendo que deberían hacer para sobrepasar estas barreras e invertir en su futuro. Uno de ellos es la educación financiera. Tomar cursos, leer noticias, entender las finanzas, ¿no? Uno no tiene que ser trader para hacer inversiones, pero entender el concepto, entender cómo es el proceso. Yo asocio mucho el tema de las finanzas, y por eso también es lo que me encanta transmitir, que es el bienestar financiero, que va mucho más allá de tener un presupuesto y saber cuánto gasto y saber cuánto invierto. No, es el todo. Es como cuando vos vas al gimnasio porque te quieres cuidar y quieres tener una mejor salud, como cuando vos haces skincare todos los días porque quieres que tu piel esté mejor, como cuando vos comes saludable porque quieres que tu cuerpo esté saludable, es lo mismo, pero simplemente es que tus finanzas sean saludables. ¿Y cómo se consigue esto? Sabiendo dónde estás, cuánto gano, toda la información que tenés ahora, planificando, sabiendo los pasos que tenés que seguir y armando un sistema para que esto se sienta bien en el proceso, para que no sea abrumante, para que no te sientas mal, para que no sea una caja negra de las finanzas que no quieres abrir. Esa es la manera. Y bueno, también está la planificación y diversificación, que la toqué un poco en el anterior punto, que es planificar para tu yo del futuro lo antes posible, poner esa semillita ahora e irla sembrando para que cuando seas grande tengas un árbol y estés tranquila y no estés dependiendo de jubilaciones o rentas de cada país, que en Latinoamérica tienden a ser muy bajas y lamentablemente no podemos vivir de ellas. Negociar tu salario, sobre todo si trabajas en relación de dependencia, o sea, para una empresa, negociar es básico, porque las mujeres tendemos a no negociar, porque no, ¿qué va a decir? O por ahí no le gusta lo que le digo y me echa, o no sé, ¿no? Y nada malo puede pasar si uno negocia el salario. Igualdad en el hogar, eso es algo súper importante porque cuando las tareas se comparten, todas las responsabilidades domésticas, el cuidado de los chicos, chicas, entonces ahí también los tiempos son equitativos y por lo tanto tenemos más cosas para ocuparnos de lo que nos gusta hacer o de nuestros sueños, ya sea profesionales, de emprendimiento, de un montón de cosas. Entonces, bien importante que pongas tu lugar, o sea, en realidad te des tu lugar en tu hogar, ¿no? Y esto no necesariamente tiene que ser discutiendo, peleando, es hablándolo, coordinándolo y acordando. Inversiones consistentes, uno, no sé, de acá a que tenga mis 70 años, son muchos años, pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, está bueno planificar, como se los había dicho en el segundo punto,
Y si uno va invirtiendo de a poquito, $50, $100, lo que sea, lo que cada una pueda, porque cada una tiene un contexto distinto, unos ingresos distintos, gastos distintos, pero si esto se hace consistente en el tiempo, es como que vos le vas a ir regando a la plantita para que vaya creciendo. Pero si la dejas de regar, se puede secar, ¿no? Pero para esto es importante planificar. Entonces, todas estas medidas, toda esta estrategia puede hacer que tu yo del futuro esté más feliz, tu yo del presente esté más contento, más tranquilo, sabiendo que tenés un plan B para el futuro. Así que eso era lo que quería transmitir en este episodio del podcast. Espero te haya gustado. Si te gustó, por favor, escríbeme. Me encanta recibir mensajitos de mujeres que se sintieron inspiradas o por lo menos les moví un chiquitín para que den ese primer paso. Me puedes escribir a hola@finanzasparatodas.com, al Instagram, que es finanzas.para.todas, siempre me confundo en decirlo, y voy a estar más que contenta de contestarte y compartir. Y cualquier duda, acá estoy para servirlas. Un beso. Chao.